En concreto les voy a hablar de tres temas. Primero, un análisis microeconómico de la propuesta del timbre cambiario. Después, un análisis macroeconómico de las diferentes propuestas. Es un análisis bastante amplio que cubre las diferentes propuestas y de dónde salen, es decir, la teoría del desequilibrio monetario. Y finalmente voy a lanzarles una idea que podría tal vez de alguna manera ayudar a enfrentar esta crisis y que el ajuste sea un poquito más suave. Quiero motivar esta presentación con un enigma. ¿Por qué responder a un shock real con unas medidas de tinte monetario? La caída en el precio relativo del petróleo es un shock real. Esto quiere decir que los ingresos reales de los ecuatorianos ahora son menores. Incrementar la cantidad de dinero en la economía por sí solo no puede revertir la caída de los ingresos nacionales. Esto tiene que estar primero en la mente de las personas. Pero, dado que esto es así, ¿cómo podríamos incrementar los ingresos reales? Bueno, incrementar la productividad, es decir, incrementar la tasa de crecimiento económico. ¿Es el crecimiento económico necesario para el buen vivir? Bueno, yo diría que en un mundo en donde la escasez es real, sí. Para referirles a propuestas concretas apuntadas a incrementar la productividad, es decir, propuestas de largo plazo, mediano y corto plazo para enfrentar la crisis, le refiero al comunicado de economistas ecuatorianos que algunos economistas firmamos para enfrentar la crisis el 14 de octubre del 2015. Pueden encontrarlo en icon 101.sfq.edu.es. Sin embargo, esta crisis real, varias de las propuestas que han sido dadas para enfrentar la crisis son de carácter monetario. Moneda propia y devaluación, salvaguardias o el timbre monetario. Aquí podemos ver las diferentes propuestas, cómo afectan al sector externo y cuáles son sus características monetarias. La moneda propia y la devaluación se explica así solo su carácter monetario. Las salvaguardias, son un arancel sobre las importaciones, pero también buscan de cierta manera manejar la base monetaria limitando las importaciones. El timbre, al ser una cuota sobre el valor de las importaciones y un subsidio a las exportaciones, también busca manejar la base monetaria limitando las importaciones y subsidiando las exportaciones. Vamos con el análisis microeconómico del timbre. Al ser una medida aparentemente nueva existe un poco de confusión y quiero hacer aquí un poco de énfasis sobre los efectos microeconómicos para después pasar a los efectos macroeconómicos. Es decir, primero quiero empezar preguntando, ¿vale la pena el timbre cambiario como un fin en sí mismo? ¿Cuáles son los efectos en términos microeconómicos? Y ha habido varias versiones del timbre, así que este análisis va a ser bastante general, de tal manera que abarca a todos y después voy a hablar un poquito sobre las distintas variaciones. Y finalmente voy a hablar sobre, ¿vale la pena el timbre cambiario como un medio para obtener un fin? Es decir, pese a que tal vez hay desventajas por el lado micro, tal vez por el lado macro hay grandes ventajas y podemos obviar estas desventajas porque si no estaríamos en una situación mucho peor. El timbre en su versión más general podemos caracterizarlo porque tiene dos aspectos. Uno es restringir las importaciones, es una cuota generalizada. El análisis microeconómico es el mismo análisis que encontraríamos en cualquier texto introductorio de economía. Es una cuota generalizada sobre las importaciones, solo que a diferencia de la mayoría de análisis, de la mayoría de textos, no es una cuota sobre la cantidad de importaciones, sino sobre el valor total de las importaciones. La restricción a las importaciones incrementa el precio doméstico de los bienes importados. Esto crea una renta económica, ya sea mediante un sistema de subastas o, en otras versiones, asignación directa a los exportadores. Esta renta es capturada y luego pasada como un subsidio generalizado a las exportaciones. Un subsidio obviamente incrementa las exportaciones y al incrementar las exportaciones también incrementa el precio doméstico de los bienes de exportación, debería decir eso, perdón. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos microeconómicos, por el lado de una restricción de las importaciones, es que constituye una redistribución de riqueza de los consumidores a los productores de bienes domésticos sustitutos a los bienes importados. Y también una redistribución de riqueza de los consumidores de bienes importados a los importadores. Como dije antes, esta renta es capturada mediante asignación o subasta y transferida a los exportadores. Por el lado de la exportación,
constituye una redistribución de riqueza de consumidores de bienes importados a los exportadores. Esta es la transferencia de la renta. Y una redistribución de riqueza de los consumidores domésticos de bienes de exportación a los exportadores, ya que los precios de bienes de exportación incrementan, se lleva esta redistribución de los consumidores de estos bienes hacia los exportadores. Ahora, ¿por qué hago énfasis en que los consumidores son muchos y los productores en general son grupos concentrados? La razón es puramente análisis económico, es por la economía política de este tipo de medidas. Cuando aplicamos una medida no solo tenemos que pensar en sus efectos económicos, pero los efectos, dado que las personas responden a incentivos, los efectos que crea sobre el sistema institucional. El análisis económico de la política revela que es muy difícil eliminar políticas que concentran beneficios sobre grupos pequeños y bien organizados y dispersan los costos sobre grupos grandes y en general mal organizados, como los consumidores. Aquí está el texto clásico de esto de Manco Olson, The Logic of Collective Action, pero ha habido muchos papers desde ese entonces estudiando justamente este efecto. Es decir, la discreción en el manejo de la política económica tiende a llevar a este resultado. Este es un efecto de tener discreción, un control discrecionario sobre la política económica. Hay efectos adicionales. Por lado de la restricción de las importaciones, hay una destrucción de riqueza para los consumidores que ahora ya no pueden acceder a bienes importados a un precio más alto, y una destrucción de riqueza por producir bienes domésticos sustitutos a un costo mayor que su valor sin las rentas. Es decir, vamos a producir cosas que no deberíamos haber producido en primer lugar, porque su costo es más alto que su valor. Solo se producen gracias a este precio más alto que se debe a la restricción. Esto llamamos una ineficiencia productiva. Por el lado de las exportaciones, también tenemos destrucción de riqueza para consumidores que no pueden acceder a bienes de exportación por el incremento en el precio, y una destrucción de riqueza por producir bienes para la exportación a un costo mayor. Es decir, el subsidio va a ayudar a productores ineficientes. Esto, de nuevo, es una ineficiencia productiva. En términos de productividad, la cuota sobre las importaciones protege a productores de bienes sustitutos ineficientes a costa del consumidor nacional. El subsidio a las exportaciones, por otro lado, protege exportadores ineficientes a costa del consumidor nacional. Parafraseando a John Hicks, el célebre economista, la mejor ganancia de un monopolio, es decir, de un ambiente menos competitivo, es una vida tranquila. ¿Qué quiere decir esto? El productor no busca la eficiencia como un bien en sí mismo. Está obligado a buscarla gracias a la rivalidad con sus competidores en la puja por el dólar del consumidor. Esto es muy importante recordar esto cuando hablamos de modelos económicos, que la competencia es rival. En resumen, el análisis microeconómico del timbre cambiario lleva una redistribución de riqueza de consumidores hacia productores, una destrucción de riqueza para consumidores que no acceden a bienes importados y bienes de exportación, ineficiencia productiva, la destrucción de recursos por producir bienes a un costo mayor que su valor, y en términos de economía política lleva a que sea una medida difícil de desmantelar, pues concentra beneficios y dispersa costos. Crea un ambiente menos competitivo, lo cual mina la productividad. En el caso hipotético de que el déficit de balanza comercial se deba a una política fiscal difícil de sostener, y hemos visto algo de evidencia que este puede ser el caso, quita recursos necesarios para cubrir el hueco fiscal. ¿Vale la pena el timbre cambiario como un fin en sí mismo? El análisis económico revela que no. ¿Vale la pena desmantelar las salvaguardias y cupos de importación? Sí, independientemente del timbre o no. Ahora sí vamos a la parte macroeconómica. ¿Vale la pena el timbre cambiario como un medio para obtener un fin? Es decir, ya que hemos visto las desventajas en la mejor versión, una versión bastante general, aún así puede ser útil. Pese a todos estos costos, puede que valga la pena implementarlo, si es que ayuda a precautelar el desequilibrio monetario. Al igual que otras medidas, el timbre puede ser visto como una manera de incrementar la base monetaria, que se reduce con una balanza comercial negativa. Y esto en turno reduce la oferta monetaria. Pero para contestar esto, primero tenemos que preguntarnos, ¿por qué es un problema la caída en la base monetaria? Y para esto recurrimos a la teoría del desequilibrio monetario. Una caída en la oferta monetaria causada por una reducción en la base, es decir, al salir más dólares de la economía de lo que están entrando, la base monetaria se contrae, los bancos tienen que contraer
los bancos son una parte importante del sistema monetario, tienen que contraer la oferta monetaria y esto puede llevarnos a una situación de desequilibrio que tiene efectos reales y efectos reales potencialmente muy grandes. Los clásicos estudios de Friedman en los 70s, de Friedman y Schwartz, que estudian la Gran Depresión, encuentran justamente que una contracción en la base monetaria es lo que hace que la Gran Depresión sea tan grande y dure tanto, si bien no necesariamente son su causa próxima. ¿Cómo sucede esto? Al contraerse la oferta monetaria, deberían los precios ajustarse para abajo. Si es que los precios no se ajustan fácilmente, esto puede ser debido a rigideces institucionales como controles legales sobre los precios y salarios, o simplemente el desenlace del proceso competitivo. Es decir, se tarda tiempo en que los precios se ajusten para abajo. Si es que los precios no se ajustan para abajo, al no ajustarse los precios, el ajuste toma lugar en términos de cantidades. Es decir, como hay menos dinero en la economía, a través de la cadena de pagos, los precios no se ajustan y tenemos que reducir cantidades. Es decir, hay menores cantidades de bienes transados y menores cantidades de trabajadores empleados. Esto podemos resumirles en términos un poco macro, que un exceso de oferta de bienes a un nivel de precios dados es equivalente a un exceso de demanda de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que el desequilibrio monetario se caracteriza por una situación, en este caso, por una situación en la cual tenemos un exceso de demanda de dinero. Los agentes económicos tienen menos dinero en términos reales de lo que quisieran y ¿qué hacen para incrementar sus balances? Restringen el gasto. Al restringir el gasto, tenemos un proceso de descoordinación de planes. Uno planifica en base a precios nominales a través de toda la economía, hasta que en algún punto se ajusten los precios para abajo, pero puede ser un proceso muy doloroso. Estas consideraciones nos permiten entender por qué hay medidas que buscan incidir sobre la base monetaria de manera directa o de manera indirecta, ya sean las salvaguardias o el timbre de manera indirecta. El manejo de la base monetaria, lo que tenemos que señalar y ahora sí ver en qué se contraponen estas medidas con el sistema de dolarización, es que el manejo de la base monetaria bajo estas medidas depende de la discreción del ente regulador. Ente que en general tiene incentivos incompatibles con el equilibrio monetario, aun suponiendo las mejores de las intenciones, como nos enseñan Killen y Prescott. La principal virtud de la dolarización, en cambio, es que su operación no depende de la discreción de un ente regulador. La discreción es una gran fuente de incertidumbre en general en la economía, y en especial en el dinero, que es la mitad de cada transacción. Con respecto al timbre monetario en términos macro, entonces nos quedan dos preguntas. ¿Quién va a decidir y bajo qué criterio el tamaño del timbre para establecer el equilibrio monetario? ¿Una banca central independiente? ¿Grupos de intereses concentrados y bien organizados? Y la segunda pregunta que nos queda es si es que el desequilibrio monetario se debe a un problema fiscal, tal vez no sería una medida más adecuada las salvaguardas, es decir, ¿no sería una medida más adecuada ayudar a tapar el hueco fiscal? Lo que sí queda claro, pero, es que, sea cual sea la medida, imponer el timbre monetario y mantener los aranceles, es decir, las salvaguardias, es acumular una distorsión sobre otra distorsión, lo cual tiene consecuencias aún peores.